dibujo muy simple, muy sencillo para estudiantes de la primaria. Podría ser el A, el B, el C. Se tiene la puesta de sol, ¿ok? Puesta de sol. La puesta de sol y la luna, el segundo, tercer día de la lunación. ¿Cuál podría ser el correcto? ¿El A, B, C, D o E? E. ¿Por qué? Porque el pedazo iluminado está directamente voltado para el sol. Pero esto es muy básico de se preguntar para los niños. Pero ¿cuál es el problema? La experiencia visual, la experiencia de tener una idea de ver la naturaleza. Hay un problema de la química, por ejemplo, que aceite no se mezcla con agua, ¿cierto? Pero antes de la explicación de la composición, es posible hacer la experiencia con los niños, ¿no? Y eso no se hace también, ¿no? Y por esto, podemos intentar algo de diferentes maneras, como esto, por ejemplo, una foto de la luna vista de una ciudad, una playa, ¿no? Esto es real, pero el tamaño que se observa la luna no es real. Una foto como esta, que es disponible en la internet, puede ser un gran engaño, algo como se llama fake news, ¿no? Es un fake, no es así, es una composición. Es una composición. Y hubo también la idea de que la luna abierta del horizonte tiene tamaño diferente de la luna más cerca del cenit, o con más altitud, ¿no? Más altura, ¿no? Y con eso hay una idea de que cómo se puede medir que no hay diferencia, o sea, es posible medir con las fotos, o así, sí, también con la refracción o algo de su tipo, ¿no? Y también la diferencia entre el apogeo y el perigeo. ¿Está cierto eso en español? Sí. Así la cuestión de la superluna, como se ha dicho en la prensa, pero la divulgación, que muchos de los astrólogos que han inventado este término, pero no hay problema decir que la explicación es que la luna puede ser llena y más próxima o más afastada, etc. Es interesante hacer la explicación. ¿Por qué que yo pongo esto? Porque mismo haciendo una metáfora, los niños conocen que no hay animal con este tipo con seis patas, ¿no? No hay. O si hay, no está descubierto, no es clasificado. Así como no hay persona que tiene raíces, ¿no? Pero tienen un conjunto que se llamaba Raíces de América, ¿no? Muy lindo también, no sé si lo conocen. Pero la concepción de los chicos, ¿no? de las crianzas, ¿no? Es que para la cuestión de día y noche, es un trabajo de Baxter que fue muy divertido, pocos los trabajos, pero gran impacto, se fue usado como referencia muy común. Es que la cuestión de día y noche puede ser interpretada por crianças que el sol va a tener puesta y salida y agua. Agua y puesta, ¿sí? No, algo es salida. La salida. Hacia con la montaña, o que tiene la luna enfrente del sol, o que tiene el sol girando en torno de la tierra, o que tiene la tierra girando en torno del sol, y después la cuestión de la Tierra haciendo una rotación en el último. Y el cambio es que cambió el programa nacional que fue investigado por Baxter en su país, y que podría ser como cada una de las concepciones fueron mudando con el cambio del programa escolar, con cómo se hizo las lecciones para los estudiantes, para las clases. Y después las fases de la luna. Luna vista que tiene fases porque está tras de una nube, por ejemplo, que tiene el sol en la frente de la luna, o tiene un planeta entre el sol y la luna, o tiene la luna entre la tierra y el sol, o lo que se sabe, el correcto es que la luna está girando alrededor de la tierra, ¿no? Esas concepciones también fueron mudando, y las barras muestran cómo fue la evolución de esto en la investigación de Baxter, ¿no?
Bueno, por la fase de la luna hay una sugerencia, no sé lo que piensan ustedes.